Hermanos, buenos días, bienvenidos al estudio del libro de Daniel. En realidad, hoy vamos a terminar el estudio. Hemos llegado al capítulo 12 y vamos a avanzar del verso 5 hasta el versículo 13. Espero que han disfrutado el recorrido de este libro. La última parte muy interesante del capítulo 10 en adelante es la última visión que Dios le da a Daniel. Ya era un hombre de edad, estaba preocupado por la lucha que se estaba dando para reconstruir el templo en los días de Esdras, pero Dios le abre el entendimiento para indicarle que hay mucho más por delante todavía, que iba a haber una tremenda lucha entre dos reyes del norte y del sur. Israel iba a ser el campo de batalla, iban a darle las espaldas a Dios otra vez, apostasía, iban a sufrir otra vez la destrucción del templo, y luego iba a venir el Mesías, pero ahora sabemos que el Mesías estaba destinado a venir dos veces, así que hemos visto en Daniel la sombra de los eventos y estamos esperando ahora la segunda venida del Señor y el pleno cumplimiento de las cosas que en Daniel son simplemente una sombra. Muy importante siempre recordar eso, hermanos. Cuando estamos estudiando el capítulo 11 de Daniel, estamos estudiando las sombras de la apostasía, las sombras de la gran tribulación y la sombra del anticristo. Todas estas cosas se van a cumplir al acercarnos al fin de los tiempos. Y es importante anotar ese análisis. Pueden ver ahora en la imagen aquí el río Tigris, para recordar, hermanos, que toda esta visión empezó en capítulo 10, cuando Daniel estaba orando por 3 semanas. Daniel 10, versículo 4, indica que él había salido al campo para orar al lado de el gran río Hiddekel. Ese gran río sería el Tigris, donde estaba Daniel en ese momento, y aquí tenemos una parte de ese gran río Tigris. No sabemos si es el lugar donde Daniel tuvo la visión, pero quiero que miren esa imagen un momento. Traten de colocarse en lugar de Daniel para ver lo que él vio. Porque miren versículo 5, escuchen versículo 5 al mirar la imagen de ese río. Yo, Daniel, miré, he aquí otros 2 seres celestiales que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Ok? Así que hay 3 personas aquí, 3 seres celestiales. Daniel los está viendo. A un lado del río hay uno que debe ser un ángel. Al otro lado del río hay otro ser celestial que debe ser un segundo ángel. Pero el que estaba hablando con él, que Daniel vio en capítulo 10, estaba ahora parado en medio del río, sobre las aguas, marcando una gran diferencia entre él y los ángeles, y esa persona sería el Señor Jesús. No es ninguna sorpresa que cuando estuvo en la tierra caminó sobre las aguas. Cuando vamos a Apocalipsis, su voz es descrita como la voz de muchas aguas. Así que varias cosas se confluyen aquí para identificar al Señor Jesús. Pero impresionante, ¿no? Mirando ese río, impresionante lo que Daniel vio. Me imagino que eran seres gigantes, para que puedan verlos claramente, porque el río es ancho. De repente estaban un poco elevados de la tierra para que Daniel los pueda ver mejor, pero lo más impresionante de todo sería la segunda persona de la Trinidad, el ángel de Jehová, parado en medio del río, hablando con voz tronante a Daniel. Este es el escenario de la última visión de la cual estamos llegando al final ahora. Ahora, noten la pregunta
que le hicieron en versículo 6. Un ángel, uno de los varones, un ángel dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, es decir, a Dios el Hijo, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Se refiere estas maravillas a todo lo que se ha escuchado en capítulo 11 y hasta el capítulo 12 de la Antíoco Epífanes y luego el cumplimiento de Antíoco Epífanes en el Anticristo. Lo que el ángel quiere saber es cuándo será el fin de estas maravillas. ¿Por qué hace el ángel esa pregunta? Cuando vamos al Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, encontramos una afirmación interesante de parte de Pedro, que dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas, hablando en el contexto de profecía. Los profetas hablaron, dice Pedro, de antemano estas cosas. Los profetas no entendieron, pidieron aclaración, no se les dio aclaración. Pero dice Pedro, los ángeles anhelan investigar estas cosas. Claro, no lo hacen por interés personal, porque no se trata de su redención. ¿Cuál es el interés de los ángeles? Se maravillan al ver la sabiduría de Dios. En el cielo, ellos son testigos de la sabiduría de Dios, pero como aman tanto a Dios, cuando están en la tierra, anhelan entender lo que Dios está haciendo en la tierra, aunque no es su esfera, no es su ambiente, pero su amor por Dios, su amor por Cristo, les lleva a querer indagar estas cosas. Y de repente el ángel, escuchando al Señor hablando a Daniel, el ángel, como no se aguanta al final, dice, pero Señor, ¿cuándo va a ser todo esto? Como él estaba escuchando aún más atento que Daniel. Y ahora miren lo que hace el Señor Jesús. La respuesta que el Señor le da en versículo 7 es dramática, por cierto. Daniel dice, versículo 7, oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Sí, alzó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos. Obviamente, por el contexto, no se trata de jurar pecaminosamente. Jurar aquí significa declarar solemnemente algo absolutamente cierto. Él jura, declara que va a ser por tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Otra vez esta cifra que nace en Daniel y se desarrolla más en Apocalipsis. Muy importante para entender la escatología. Va a ser por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Yo sé que hay personas que afirman que esto está hablando de los 3 años y medio, 3 días y medio que Cristo estuvo en la tumba, por ejemplo, ¿no? Tratan de decir que la última semana son los 3 años y medio del ministerio de Cristo, o los 3 días que él estuvo en la tumba, pero claramente está hablando de los últimos tiempos. Está hablando de la duración del anticristo. ¿Por cuánto tiempo va a estar haciendo estragos el anticristo? Y la respuesta de Cristo es por tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Ahora, noten, no es una respuesta específica. No dice va a terminar el 27 de junio del año 2000 o 2335, algo así. Es una respuesta simbólica, ¿ya? Estos 3 años y medio es tiempo simbólico. Pero luego el Señor aclara un detalle interesante que marca el fin
de estos 3 años y medio? Este tiempo, tiempos y tiempo, ¿cuándo va a terminar? Dice el Señor, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo. Vamos a meditar eso un poco esta mañana. En primer lugar, la palabra dispersión. El término en hebreo es una palabra fuerte, significa quebrantar o quebranto. Así que podemos decir que es un quebranto que resulta en esparcir cosas. Por ejemplo, esta palabra se usa de romper vasijas de barro. ¿Qué haces cuando rompes una vasija de barro? Cuando realmente la aplastas. La vasija de barro se vuelve pedacitos. ¿Y qué haces con esos pedacitos? Los puedes esparcir, ¿no es cierto? Este es el concepto aquí. Cuando se acabe el quebranto del poder del pueblo de Dios. Un quebranto que va a resultar en estar disperso o esparcido. Esto claramente está diciendo que el anticristo va a estar obrando y se le va a dar autoridad hasta que absolutamente quebrante el poder del pueblo de Dios. ¿Quién será ese pueblo santo? Dos alternativas. Cuando Daniel escucha, él piensa Israel, porque para Daniel el pueblo santo es Israel. Cuando nosotros leemos esto, pensamos iglesia, porque para nosotros la iglesia es el pueblo santo. Pero como dijimos ayer, creo que fue, las dos cosas quizás se pueden juntar en el sentido de que al fin de los tiempos, cuando el grueso de gentiles se han convertido, Dios va a salvar a un gran número de judíos, hasta que al final la iglesia cristiana en la tierra será parecida a la iglesia cristiana en Hechos 2, 3 y 4. Básicamente una iglesia conformada por judíos y casi ni un gentil. Ese será el tiempo del reinado del anticristo. Así que lo podemos tomar como una referencia a la nación de Israel, solo que hoy en día la nación de Israel no es el pueblo santo, o lo podemos tomar más como hablando de la iglesia, pero una iglesia conformada por judíos en los últimos tiempos. De todos modos, como ya hemos conversado, el anticristo evidentemente va a tener autoridad de parte de Dios para perseguir a la iglesia en una forma devastadora. Pero va a ser lo último que él va a hacer. ¿Ya? Lo último que él va a hacer. Porque cuando él hace eso, va a marcar el fin de su libertad, el fin de su poder. Ahí él va a ser absolutamente derrotado. Eso va a ser el fin. Así que el Señor Jesús le da al ángel esta respuesta. Mejor dicho, Dios el Hijo le da al ángel esta respuesta. Daniel evidentemente escuchó la pregunta y la respuesta. No quedó contento. Así que ahora Daniel, como repite la pregunta, versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Es cierto que Daniel cambia la palabra en hebreo. En versículo 8, el fin es una palabra que significa la terminación de algo. La palabra que Daniel usa aquí, fin, es otra palabra en hebreo, pero significa, es la palabra que se usa para los últimos tiempos. Así que una mejor traducción sería, ¿y cuándo serán los últimos tiempos? Es lo que él está preguntando aquí. Es básicamente la misma pregunta. ¿Y cuál es la respuesta que él recibe? La respuesta está en versículos
9 en adelante. Lo primero que se le dice es: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Que es precisamente lo que se le dijo en versículo 4. Cierra las palabras y sella el libro. Como el Señor Jesús diciendo: ya te dije una vez, Daniel, y no necesito repetirlo otra vez. ¿Ya? Estas cosas no las vas a entender, porque no son para ti. Van a quedar cerradas y van a quedar selladas hasta el fin del tiempo. Como tú no estás viviendo el fin del tiempo, no te compete y no necesita entender estas cosas. Es suficiente que tú las escribas para que otra generación la pueda entender. Pero el Señor continúa dando más información, que de hecho Daniel tampoco entendió bien. Nosotros un poquito más quizá, pero todavía tampoco entendemos, porque solo se va a entender realmente al tiempo del fin. Pero noten versículo 10. ¿Cómo serán los tiempos del fin? ¿Qué va a pasar al acercarnos al fin? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. ¿Qué es lo que podemos notar ahí? Podemos ver polarización. Las cosas se polarizan, ¿no es cierto? Los creyentes, los santos, se van limpiando, se van emblanqueciendo, se van purificando. Mientras que los pecadores van a proceder impíamente, cada vez más pecadores. Y hermanos, pregunto, ¿no es eso exactamente lo que estamos viendo hoy en día? Hay una tremenda tendencia a la polarización. ¿Han notado eso? ¿Cómo las cosas se han polarizado? En la política, las cosas están muy polarizadas. Antes los partidos políticos eran más o menos similares y podían conversar, y aunque discrepaban, podían discrepar armoniosamente y buscar un consenso. Eso ya no se da ahora. Miren Estados Unidos. Tenemos por un lado el presidente Trump y el Partido Republicano. Y por otro lado tenemos el Partido Demócrata. Y pareciera que viven en mundos paralelos. Su forma de interpretar las cosas que pasan es tan diferente. Y claro, eso van de la mano con noticieros. Así que aquí en la casa, cuando tengo un tiempo, yo miro las noticias. Prendo primero el canal CNN, que está al lado de los demócratas, y escuchas una versión de la realidad. Y luego pasas al canal Fox, que está a favor de Trump y el partido de los republicanos. Y tienes una descripción totalmente diferente de lo que está pasando en Estados Unidos. Así que lo que uno quiere saber es qué está pasando en Estados Unidos. Y es casi imposible saber, porque ya no te dan una respuesta objetiva. Ambos canales, CNN y Fox, totalmente polarizados. Cada uno está convencido de lo que están diciendo es la verdad. El oyente queda confundido, porque dice, pero ¿cómo pueden haber dos interpretaciones tan radicalmente opuestas de los mismos eventos? Pero se debe a esto, esta tendencia a la polarización. Y hermanos, lo vamos a ver en la sociedad también. Vamos a ver que la sociedad se va entregando más y más a la pecaminosidad, la violencia, el robo, asalto. Y por otro lado, hay personas que van a reaccionar contra eso y van a ir al otro extremo de ser muy radicales y tomar la ley en sus manos.
polarización. Y temo que podría pasar en la iglesia también. Una polarización entre los que quieren conservar, entre comillas, la sana doctrina y los que quieren ser progresistas. Y cada vez más una desviación, una polarización. Y va a ser muy difícil, aunque sería muy importante, tratar de mantener un equilibrio en medio de la polarización. Así que los que tienen la tendencia a ser más conservadores tendrán que resistir la tendencia a ir hacia un extremo conservador, que uno puede ver hoy en día ocurriendo. Y los que quieren estar o se consideran más progresistas tendrán que tener cuidado de no ir a un extremo de los progresistas evangélicos, que también se está viendo hoy en día. Pero va a ser muy difícil encontrar una vía media. Una característica de los últimos tiempos. Otra cosa que leemos aquí es que solo los creyentes van a entender lo que está pasando. Otra característica de los últimos tiempos. Solo los creyentes van a entender. Dice al fin del versículo 10, ninguno de los impíos entenderá lo que está pasando. Cuando empieza a llegar la apostasía, cuando llegue el anticristo, los inconversos no tendrán la menor idea de lo que está pasando. Su análisis estará totalmente equivocado. Solo los entendidos comprenderán. Y Dios va a reservar para ellos cierto conocimiento que ninguna otra generación de la iglesia ha tenido, como un premio para ellos por soportar los últimos sufrimientos de la iglesia en este mundo antes del fin del tiempo. Enseguida, versículo 11 y 12, hay una referencia a dos periodos de tiempo que nadie entiende. Cristo ya mencionó tiempo, tiempos y la mitad de tiempo, versículo 7, 3 años y medio. Sacando la cuenta, considerando que el año tiene 360 días, 3 años y medio haría 1260 días, ¿ok? Traten de tener esa cifra en su mente. 1260 días, 3 años y medio. Pero ¿qué leemos en versículo 11? Desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 30 días más. ¿Qué significa eso? Nadie sabe. Algunos opinan que aquí está hablando otra vez de Antíoco Epífanes y lo que la abominación desoladora que él hizo. Pero no creo que el Señor está hablando de eso, porque la conversación ahora ha llegado al tiempo del fin. ¿Para qué volver a Antíoco Epífanes? Pero sabemos que el anticristo, el primer periodo de 3 años y medio es de la muerte de Cristo hasta la manifestación del anticristo. El segundo periodo simbólico de 3 años y medio son los 1260 días o los 42 meses que tenemos en Apocalipsis, el capítulo 13, que es el tiempo del anticristo. Pero aquí dice, habrán 1290 días entre el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. No entendemos. Al parecer, el comienzo de ese tiempo sea que se ha quitado el continuo sacrificio, parecería indicar que cuando aparece el anticristo, él va a acabar con los cultos. Es el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio.
pero que al final de su reinado, él va a cometer la abominación desoladora, al final. Pero uno esperaría una cifra en 1260 días, no 1290 días. ¿Cuál es este mes extra? Nadie sabe. Y temo que nadie sabrá hasta que ocurra. Al igual que nadie pudo entender el capítulo 11 bien, hasta que la historia de los dos reyes se fue dando, recién ahí se entendió. De igual modo esta cifra no se va a entender hasta que se cumpla. Luego, versículo 12, otra cifra misteriosa. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora, de 1290 días a 1335 días son 45 días. ¿Pero qué es eso? 45 días. Tampoco lo entendemos. Y es en vano especular. Como tanta gente especula el 666. No tiene sentido especular. Hay que esperar nomás. Cuando ocurra, esa generación lo va a entender. Así que Daniel quería saber más detalles. Cristo le da más detalles, pero Daniel sigue sin entender. Y la última palabra, Daniel, versículo 13. Y tú, Daniel, irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Como diciendo, mira, Daniel, no necesitas saber y no vas a saber más. Pero entiende bien, Daniel, tu salvación está asegurada por la gracia de Dios. Has servido bien hasta ahora. Eres ya anciano. Vas a continuar unos meses más hasta el fin de tu vida natural. Y cuando llegue el fin de tu vida natural, vas a descansar. Vas a morir. Vas a descansar. Y cuando Cristo venga por segunda vez, te vas a levantar de los muertos y te vas a levantar para recibir tu heredad. ¿Cuándo? Al fin de los días. Te toca a ti narrar estas cosas. No la vas a ver. No la vas a ver. Has cumplido tu función, tu responsabilidad. Y ahora yo te invito a esperar unos días más. Vas a morir, pero te vas a levantar cuando todo esto ya se habrá cumplido. Yo no sé qué es lo que Daniel sintió al final de escuchar eso. Me imagino una mezcla de cierta frustración porque queriendo entender, pero la alegría también de saber, bueno, he cumplido mi tarea. Parece que no recibiré más visión. Ya no necesito orar tanto como antes. Dios se encargará del templo en Jerusalén. Dios se encargará de la historia de mi pueblo. No entiendo todo, pero me doy cuenta que hay mucho trecho por delante todavía. Mi carrera se ha acabado. Le tocará a otros continuar. Pero he servido, como dije el apóstol Pablo, y he acabado la carrera. He guardado la fe. He cumplido mi ministerio. Y ahora me está reservada para mí la corona de vida eterna que Dios tiene para todos aquellos que aman su venida. Bueno, yo tengo ganas de conocer a Daniel cuando llegue al cielo. Espero tener tiempo de sentarnos a conversar. Seguramente se reirá a carcajadas de mi mala interpretación de parte de su libro, pero será lindo conocer a aquel que fue amado de Dios. Un hombre que como adolescente, arrancado del brazo de sus padres, llevado a la fuerza más de 1000 kilómetros para desarrollar toda su vida y ministerio en una tierra extraña. Pero ahí
tuvo el gozo de servir al Señor, y que Dios nos dé el gozo también los días que nos queda aquí en la tierra, servir al Señor con esa fidelidad de Daniel y esperar, si vemos la venida de Cristo, a buena hora. Si le va a tocar a otros ver la venida, nosotros vamos a resucitar para recibir al Señor en el aire. Gracias a Dios, Él tiene la victoria y estamos confiados en Él. Ahí dejamos, hermanos, el estudio del libro de Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Para los que están viendo en vivo, vamos a tomar ahora una semana de descanso. Así que toda la semana que viene no vamos a estar enseñando este horario. Dios mediante, el lunes de la otra semana vamos a empezar, y siento que Dios me está dando una carga para tomar el desafío de predicar los libros, los profetas menores. Pueden ver, terminando Daniel, empezamos Oseas. Y de Oseas en adelante hay muchos libros que la mayoría de creyentes desconocen. Sofonías, Abdías, Zacarías, Nahum. Muchos libros que territorio casi desconocido. Así que creo que vamos a tomar ese desafío de predicar los profetas. Se llaman menores, pero su mensaje es de gran importancia. Eso, Dios mediante, empezaremos después de una semana de descanso, así que aprovechen este tiempo para también descansar y prepárense para empezar otra serie de estudios un poco más larga quizás de los profetas menores. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su ayuda en toda esta serie de estudios del libro de Daniel. Vamos a orar. Si el libro de Efesios vamos a continuar enseñando normalmente como venimos haciendo a las 9 de la mañana, lunes a viernes, con la excepción del miércoles que va a ser a las 11. Vamos a hacer a las 11 el miércoles ahora, adelantando el horario un poco. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu ayuda, tu fortaleza de poder estudiar juntos este libro. Yo sé, Señor, que habrá muchas preguntas no contestadas todavía, muchas lagunas en nuestras mentes, pero espero que algo más hemos podido aprender de lo que ya conocíamos. Pero Padre, gracias por esa gran confianza que tenemos de que tú eres el Señor de la historia. Tú has revelado de antemano lo que necesitamos saber, lo que no nos hace falta saber, lo has escrito en forma simbólica para que aquella generación que vea el anticristo también van a entender mejor tu palabra. Gracias por ser parte de este gran pueblo que se remonta al Antiguo Testamento y durará hasta que Cristo venga por segunda vez. Pedimos que tú nos hagas fieles a tu llamado en nuestras vidas y que podamos vivir y servirte para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.